Mientras yacía en la cama del hospital a punto de morir, mis padres estaban en un concierto. Vieron a Helen, su hija adoptiva, actuar. Era a quien más querían. Vi a James, con flores en la mano, arrodillarse allí mismo entre el público. «Helen, ¿quieres casarte conmigo?», preguntó. Todos vitorearon y aplaudieron mientras se besaban y abrazaban. Por fin eran una familia, y en ese momento di mi último suspiro. Toda mi vida intenté competir con Helen, luché por todo solo para terminar sola y resentida, pero yo era su verdadera hija. Si pudiera volver a empezar me alejaría de ellos. Mamá, papá, ya no necesito su amor, siento que he renacido. A mi lado mis padres sostenían a Helen, de 11 años, sonriendo a las cámaras. Al día siguiente las noticias dirían: músico famoso adopta a la hija de un amigo fallecido, un verdadero acto de bondad. Lo hecho está, y ya es demasiado tarde. Helen es hija de unos amigos de mis padres que fallecieron. Era una talentosa cantante con un problema cardíaco. Sus padres lo habían intentado todo por ayudarla, pero un accidente la dejó completamente sola. Mis padres sintieron lástima por ella y decidieron cuidarla. Con el tiempo, olvidaron que yo era su propia hija. «Molly», había dicho mi madre, ¿no decías siempre que era aburrido estar sola? Ahora tienes una hermana que te hace compañía. ¿No te alegras? Todas sonrieron, pensando que me emocionaría tener una nueva hermana. Pensaban que eran muy consideradas. En mi vida pasada les creí de verdad. Creía haber ganado una amiga y trataba a Helen, que parecía tan frágil como a mi familia. Nunca me di cuenta de que Helen me estaba arrebatando en secreto todo lo que debería haber sido mío hasta que me sustituyó por completo. Volviendo al presente, papá seguía hablando. «Helen está enferma», dijo. «Como su hermana, debes cuidarla bien y protegerla. ¿Entendido?». Justo después, los ojos de Helen se llenaron de lágrimas. «¿Y si mi hermana no está acostumbrada a que alguien más le quite el amor a mamá y papá?», preguntó con un tono inocente. «¿Quién sería tan generoso, verdad? No se preocupen, tío, tía, yo estaba bien en el orfanato». A menudo me pregunto si Helen nació para actuar. Con 10 años se hace la víctima a la perfección, haciéndome quedar como el malo sin siquiera intentarlo. Ni siquiera había dicho nada, y ella me hizo parecer egoísta. Como esperaba, mamá sintió lástima de inmediato y la abrazó con cariño. «Helen, no le des tantas vueltas. Eres nuestra familia», dijo. Papá también le tomó la manita a Helen con cariño, diciendo: «Así es, de ahora en adelante nuestro hogar es tu hogar. Somos tus padres». Con lágrimas en los ojos, Helen parecía una niña triste pero dulce. «Gracias a Dios, por fin tengo una familia», sollozó, hundiéndose más en los brazos de mamá. El frío viento invernal aullaba afuera, y todos se conmovieron con esta muestra de cariño y familia. Papá, mamá y Helen se acurrucaron juntos, como una familia que lleva mucho tiempo separada. Yo me quedé a un lado, sintiéndome fuera de lugar. El talento de Helen es robar la atención sin hacer ruido, convirtiéndose en el centro de atención. En casa, mis padres me pidieron que le mostrara la casa a Helen. Nos hicieron compartir mi habitación, dividiendo mi cama de princesa por la mitad para ella. Al igual que su amor, ahora estaba dividido. Empecé a planear cómo escapar de esta casa que Helen usaría como su propio escenario. Sabía desde antes que una vez que Helen llegara, mis padres y mi amigo de la infancia, James, se centrarían en ella. Me verían como su enemiga, la que se interponía en su camino. Mientras pensaba en el futuro, Helen gritó de repente y se cayó de un escalón, agarrándose el pecho con dolor. «¡Ay, me duele muchísimo el corazón!», gritó desesperada. Mis padres corrieron hacia mí, con cara de pánico. La levantaron, visiblemente preocupados. «Helen, agárrate, te llevaremos a un hospital», dijeron abrazándola. «Mamá, papá, quizás debería volver», murmuró Helen entre lágrimas. «Puede que a mi hermana no le caiga bien». Se me encogió el corazón al oír esas palabras. Lo siguiente que supe fue que papá tenía la cara de enfado mientras me arrastraba escaleras abajo, acusándome. «¿Qué hiciste? ¿Cómo pudiste ser tan mala? Helen está muy enferma y perdió a su familia. ¿La acosaste?», dijo. «Basta. La salud de Helen es la prioridad. Vamos al hospital». Mamá abrazó a Helen y se fue sin siquiera mirarme,
Me sentí desesperada, deseando que mis padres no se dejaran engañar tan fácilmente por su bondad. ¿Cómo pude haber empujado a Helen desde tan lejos? Si de verdad tenía problemas del corazón, ¿cómo pudo hacerse la víctima con tanta perfección? Me culparon sin siquiera dejarme explicar. Se llevaron a Helen, dejándome sola en casa y con hambre. Mamá solía cenar conmigo y arroparme antes de salir. Ahora solo veían a Helen, olvidando que yo también necesitaba amor y cuidados, que tenía hambre, frío y miedo de estar sola. Poco a poco me di cuenta de que después de que Helen llegó, el título de hija obediente y dulce le fue otorgado. Me convertí en la niña mala que no quería compartir. El truco de Helen era actuar débil, jugando con la compasión de mis bondadosos padres, dejándome con una culpa que no era mía. Su decepción en mí seguía creciendo. No podía aceptarlo, así que empecé a intentar competir con Helen, siempre tratando de ser mejor que ella. Pero Helen era demasiado buena haciéndose la víctima. Para todos los demás, ella era la niña dulce e inocente que todos amaban. Recibía elogios como si nada. Todos en la escena musical sabían de los padres con una talentosa hija adoptiva llamada Helen. Parecía delicada pero fuerte, mientras que yo me sentía invisible para ellos. Para ellos, yo era simplemente ordinaria, sin nada destacable, pero era competitiva. Pasé mi vida tratando de superar a Helen, solo para terminar perdiéndolo todo. Yacía en una fría habitación de hospital, dando mi último aliento. Ella les robó el amor a mis padres, e incluso James, quien solía ser mi mejor amigo, se enamoró de ella al instante. En esta vida, he decidido no cometer los mismos errores. Voy a vivir por mí mismo. A la mañana siguiente, me despertaron las risas y las conversaciones de abajo. Era mi cumpleaños. Hacía apenas unos días, mis padres habían dicho que planearían algo bonito y me llevarían a cenar. Al salir de mi habitación, vi a Helen sentada en el sofá, rodeada de mamá y papá. Llevaba mi vestido de princesa favorito. Era el regalo de mi mamá por mi 12º cumpleaños. Al verme, dejaron de reír como si fuera una invitada que les arruinaba la felicidad. Mamá tenía una sonrisa forzada. Al ver que me había fijado en el vestido, me explicó rápidamente. Molly, a Helen le encanta ese vestido. Como es la su hermana mayor, ¿por qué no se lo regalas? Te compraré uno nuevo más tarde. De pie en las escaleras, los miré sin sentir nada. Dije, es solo un regalo de cumpleaños, siempre y cuando sean felices. En cuanto dije eso, todos parecieron entender lo que quería decir. La expresión de papá se volvió fría al instante. Molly, es solo un vestido. ¿Por qué eres tan sarcástica?, espetó. Mamá también parecía incómoda, diciendo, Molly, ¿cómo puedes decir eso? Discúlpate con tu hermana ahora. Regalaron mi regalo de cumpleaños, pero hicieron que pareciera que yo era la mala. Quizás así es como funciona el favoritismo. Haga lo que haga Helen, ella nunca tiene la culpa. Siempre soy yo el problema. En mi vida anterior me habría roto el corazón su favoritismo, me habría encerrado en mi habitación a llorar. Pero ahora solo logré esbozar una pequeña sonrisa. Mirando las sobras en la mesa, todos ya habían desayunado menos yo. ¿Alguien recordó que hoy es mi cumpleaños? Mis padres se quedaron paralizados. Claramente lo habían olvidado. Ay, ayer estuvimos tan ocupados llevando a Helen al médico que no nos dimos cuenta de la fecha. Se apresuró a decir mamá, intentando que las cosas fueran menos incómodas, disimulando que se había olvidado de su propia hija por culpa de Helen. A papá, sin embargo, no le gustó mi tono interrogativo. Tiró el control remoto sobre la mesita de centro de cristal con un ruido seco. Deberías habérnoslo recordado ayer. Estamos tan ocupados todo el tiempo. Estás malcriado. Te crees el centro del mundo y que todos deberían girar a tu alrededor. Es solo un cumpleaños. Siempre está el año que viene. No es tan importante como la salud de Helen. Te invitamos a comer fuera más tarde. Aunque se lo hubiera recordado ayer, solo les habría importado compensar a la frágil Helen. Si hubiera sido la de antes, las palabras de papá me habrían destrozado. Habría llorado y me habría puesto histérica, ganándome la etiqueta de difícil y desagradecida. Pero ahora no sentía nada. Bajé las escaleras tranquilamente y, un poco triste, levanté la vista. Vi a Helen con una sonrisita y un destello de satisfacción en los ojos.
Al instante siguiente, frunció el ceño como si estuviera a punto de llorar. Papá, por favor, no culpes a mi hermana. Es culpa mía. No debería haberme enfermado, no debería haberme puesto su vestido y haberla molestado. Volveré al orfanato. Celebra el cumpleaños de Molly. Siempre recordaré lo buenas que fueron tú y mamá conmigo y te lo pagaré cuando sea mayor. Tras escuchar sus palabras, mis padres se conmovieron visiblemente. ¡Qué niña tan comprensiva!, dijo mamá. A pesar de todo lo que ha pasado, sigue siendo tan amable y tierna, no como yo, que crecí en la comodidad y carezco de empatía, añadió papá. Los tres se abrazaron de nuevo, actuando como si yo no existiera. En mi vida anterior me esforcé mucho por recuperar el amor de mis padres, pero solo caí en las trampas de Helen y me distancié cada vez más de ellos. No es que mis padres no me quisieran. Su amor era tan débil que unas pocas palabras falsas de Helen pudieron robarles la atención, cambiando a su hija real por la adoptada. Si se lo pudieron arrebatar tan fácilmente, quizá no era realmente mío. En esta vida me niego a malgastar mi energía en este amor desastroso. Pero le haré saber a Helen que todo lo que planeó para conseguir no significa nada para mí. Mis padres e incluso James, a quien me arrebató, ahora son solo personajes secundarios en mi vida. Mis padres nos llevaron a Helen y a mí a un restaurante cercano. Cuando llegó la comida solo había mariscos, langosta, pepino de mar y cangrejo. Genial. Soy alérgica al marisco. Molly, sabes que Helen necesita una buena alimentación porque no tiene muy buena salud, me dijo mamá animándome. Sé una buena hermana y déjalo pasar. Así que esta era la comida favorita de Helen. Concédete y déjalo pasar. Estas palabras se me habían vuelto demasiado familiares desde que llegó. Estaba harta de oírlas. Durante el almuerzo mamá no dejaba de ponerle comida a Helen en el plato, y papá los observaba con cariño, sin apenas mirarme. Comí sin pensar. La comida no tenía sabor. Después el plan era ir al parque de atracciones, algo que llevaba deseando desde hacía mucho tiempo. Pero una llamada sobre la matrícula de Helen en la escuela lo cambió todo, y me dejaron. ¿Hoy es mi cumpleaños o el suyo? Finalmente no pude contenerme más y quise preguntarles a mis padres si se daban cuenta de lo injustos que estaban siendo. Molly, tú puedes celebrar tu cumpleaños todos los años, pero esta oportunidad es rara para Helen, dijo mamá con dulzura, pero sus palabras eran solo para Helen, como si no hubiera lugar para discusión. Cada vez que algo le resultaba conflictivo a Helen, mamá me consolaba así, pero nunca conseguía lo que prometía. Hermana, lo siento. Empezó a llorar Helen lastimeramente otra vez, haciendo que nuestros padres se compadecieran. Papá me miró con frialdad, como si fuera el peor enemigo de la familia. Es solo un cumpleaños, no seas tan dramática, dijo. Ya te invitamos a cenar. ¿Qué más quieres? ¿Por qué tienes tantas exigencias? ¿No puedes ser más como Helen? Es más joven y entiende más que tú. Pero cuando llegó el cumpleaños de Helen, mamá y papá la llevaron a un hotel elegante. Dieron una gran fiesta e invitaron a todos los personajes importantes del mundo musical. La vistieron de princesa y parecían ansiosos por presentársela a todos. Se fueron con Helen sin mirar atrás. Helen miró con picardía por encima del hombro y me dedicó una sonrisa desafiante, como diciendo, «¿Ves? Es tan fácil llevarse a tus padres». La ignoré y caminé a casa sola, abandonando por fin todas mis esperanzas. Al volver, vacié mi antigua habitación y me mudé a la de invitados. No para complacer a Helen, sino porque quería paz y tranquilidad para concentrarme en mis estudios y poder salir de casa cuanto antes. Mis padres sacaron a Helen, quién sabe a dónde. Volvieron más tarde y parecían aún más contentos de que hubiera cedido mi habitación voluntariamente. Ojalá hubiera sido así de sensata antes, dijo mamá. Siempre supimos que en el fondo eres una buena hija. Sabemos que te gusta. Hicimos todo lo posible para conseguirlo. Esperamos que mantengas esta actitud y te lleves bien con Helen, ¿vale? ¿Fae? Mamá sacó un vestido de princesa nuevo, de edición limitada. Era un regalo que mi yo del pasado solo había soñado con recibir. Me lo puso en los brazos y me dio unas palmaditas en la cabeza. Esa ternura me recordó los días antes de que Helen llegara a nuestras vidas. En aquel entonces, me habría encantado su aprobación.
Pero ahora era diferente. Solo poniendo a Helen en primer lugar merecía una recompensa. A Helen no le hizo gracia que le dejara la habitación. Sus ojos reflejaban envidia al ver el vestido tan especial. Al poco rato, se plantó frente a nosotras, aferrándose al vestido, con lágrimas corriendo por su rostro como perlas. Tuve un mal presentimiento. Antes se hacía pasar por alguien y lloraba para conseguir mis regalos de cumpleaños, y ahora abría su manita para mostrarnos el vestido, hecho pedazos con las mangas y el dobladillo colgando. Hermana, sé que no te gusto, pero el vestido no hizo nada malo. ¿Cómo pudiste descargar tu ira en él? No fui yo, dije rápidamente, intentando defenderme. Papá ni siquiera me escuchó. Me arrebató el vestido de los brazos y se lo entregó a Helen. Pensé que por fin habías aprendido, pero solo lo has estado escondiendo. Te compramos un vestido nuevo y arruinaste el de Helen. Sigues siendo tan mezquina, me acusó. Mamá me miró decepcionada. Molly, te estás volviendo más testaruda. Trabajamos todo el día y cuidamos de ti y de tu hermana, ¿y ni siquiera puedes intentar ser como Helen? ¿Más comprensiva? Ya me harté, y finalmente pregunté lo que siempre había querido saber. Yo no lo hice. ¿Por qué siempre le crees a una desconocida antes que a tu propia hija? En lugar de una respuesta, papá me abofeteó furioso, señalándome la nariz. Porque Helen es dulce, obediente y simpática, y tú no. ¿Cómo puedes comparar? ¿Acaso Helen arruinaría algo que ama? Cometiste un error y no puedes admitirlo. Después de que la protegieran como si fuera un tesoro preciado, se secó las lágrimas y se hizo la inocente. Mamá y papá, no se enojen con mi hermana. Es mi culpa. No debería haber querido su vestido, simplemente nunca vi algo tan bonito en el orfanato. Hermana, lo siento, es todo culpa mía. Mamá y papá se agacharon, la consolaron suavemente y me miraron fijamente para disculparse con Helen. Helen está siendo generosa al no guardártelo rencor, pero tú, como su hermana, ni siquiera puedes aceptarla. Discúlpate con Helen. Simplemente te malcriamos. Al verlos unidos con Helen en mi contra, me sentí como una forastera, adoptada y sola, enfrentando una realidad fría e injusta. Recuerda esto, dije. No hice nada malo. No me disculparé. Ignorando la mirada engreída de Helen, fui directa a mi habitación, cerré la puerta con llave e ignoré los gritos furiosos de papá, los suspiros profundos de mamá y los sollozos de Helen. Tanto entonces como ahora, nada cambió. Incluso cuando no quería saber nada de Helen, terminé atrapada en su pequeño espectáculo, lo que hizo que mis padres me desagradaran cada vez más. Mientras llevaban a Helen a disfrutar del parque hasta el atardecer, antes podría haber estado devastada y pensado en escaparme, pero ahora me sentaba tranquilamente con mi libro de vocabulario estudiando en silencio. En esta segunda oportunidad, con 27 años de experiencia, saqué la mejor nota en todos mis exámenes finales, quedando primero en todo el curso. Obtuve el primer lugar en todas las competencias académicas en las que participé. Gracias a estos logros, obtuve una beca completa para la preparatoria y una beca de $1,000. Helen, en cambio, tuvo un rendimiento pésimo, sacando peores notas que casi todos los demás. Mamá y papá pagaron un dineral para que entrara a una buena escuela. Aún así, nunca la culparon. Al contrario, la consolaron haciéndome menospreciar. Apuesto a que si no fuera por los problemas de salud de Helen, le habría ido mucho mejor, dijo mamá. En el peor de los casos, tus padres podrían apuntarte a más clases particulares, añadió papá. Exactamente. Con el enorme talento musical de Helen, algún día será música. No puedes compararla con una rata de biblioteca enterrada en los libros. A veces no entiendo por qué hay padres tan parciales. Para Helen todo era cuestión de cariño y paciencia. Pero a mí, su propia hija, que era la mejor de la escuela, les daba igual. Hasta el punto de que, solo para que no me sintiera herida, me dijeron que me quedara en mi habitación esos días. La verdad, no me importó. Que nadie me molestara significaba que podía concentrarme más en mis estudios, pero la maldición de Helen nunca cesó. Cada vez que me ponía a estudiar, ese molesto sonido del piano resonaba desde la habitación de al lado. Una vez más eligieron el camino musical especial para Helen.
Al salir de mi habitación, las encontré a las 3 hablando junto a la sala del piano. Al verme, se callaron, como si tuvieran que esconderme de mí. ¿Está enfadada mi hermana mayor porque toco el piano demasiado alto?, preguntó Helen mirándose las manos con tristeza. Si te molesta, supongo que dejaré de tocar. La mirada de mamá se suavizó y me miró con palabras que pareció contener antes de finalmente hablar. Molly, tu hermana no está muy bien de salud y necesita quedarse en casa. Puedes estudiar en una biblioteca cercana. Dale tu habitación a Helen. Me pareció ridículo. Me estaban echando de mi propia casa solo por culpa de Helen. En mi vida pasada me peleé con ella, pues yo también quería estudiar música. Quería tocar el piano. Eso causó interminables discusiones familiares. ¿Y al final? Helen se sentaba en mi habitación tocando mi piano, educada con cariño por nuestros padres, rodeada de amor, haciendo duetos con ellos. Yo, un niño de 12 años, no tenía más remedio que tomar el autobús todos los días a una sala de piano a 8 kilómetros de distancia. Cada pieza que tocaba era grabada cuidadosamente por mis padres en grabadoras caras. Solo recibía grabaciones de mala calidad en mi teléfono. Cada vez, las peticiones de Helen me obligaban a dar un paso atrás. A nadie le importaban mis sentimientos. Una vez, Helen y yo participamos en un concurso universitario de música. A mitad del concurso, Helen fingió un infarto y no pudo terminar la pieza. Así que simplemente envió una de mis composiciones desde mi ordenador. Los jueces cuestionaron la similitud de estilo, lo que atrajo la atención en línea. Intenté decirles la verdad a los organizadores, pero mis padres se adelantaron, afirmando públicamente que era la pieza original de Helen. Consolaron a la llorosa Helen, pero ignoraron mi crisis nerviosa, advirtiéndome que no fuera agresiva. Molly, dale a Helen lo que quiere, dijo mamá. Después de todo, las hermanas deberían compartir. Helen ha sido frágil desde pequeña. Ten compasión, no es que lo haga a propósito. ¿De verdad quieres llevarla a la desesperación? ¿Por qué siempre tenía que ceder? ¿No le bastaba con que me arrebatara a mis padres? ¿Ahora también quería mi futuro? Hacían que todo pareciera tan simple, pero no sabían nada de cuánto tiempo había practicado, cuántas noches había pasado perfeccionando una pieza, solo para que todo ese esfuerzo lo desestimaran con unas pocas palabras. Mis padres nunca se compadecieron de mis frustraciones. En cambio, papá, furioso, me empujó al suelo. ¿Por qué gritas? Si no fuera por la condición de Helen, ¿crees que le importaría tu mediocre trabajo? ¿Crees que tienes talento para la música? Ir a la escuela de música es tirar el dinero. Mamá negó con la cabeza, decepcionada. Molly, estás siendo hiriente. ¿Dónde están tus modales? Desde entonces, cargué con la vergüenza de ser etiquetada como plagiaria, conocida en círculos musicales, burlada por no tener el talento de un hermano adoptivo con problemas cardíacos, prácticamente incluida en la lista negra. Mientras tanto, Helen disfrutaba de fama y fortuna gracias a las reseñas que alababan su talento, admirada por la crítica y el público, y logró ingresar en una prestigiosa escuela de música. Renacido, tiré la llave de la habitación del piano al suelo. Haz lo que te haga feliz, dije. Sin mirar atrás, salí hecho una furia, aunque sabía que mis padres suspirarían por mi rebeldía y Helen sonreiría por su éxito. Pero no iba a malgastar energías mirando atrás. Adelante era lo único en lo que podía concentrarme. Pero incluso cuando dejé de luchar, la maldición de Helen seguía vigente. Si me negaba a ceder, mis padres amenazaban con recortarme la paga. Por suerte, renacer significaba que nunca dependía de mis padres bajo el hechizo de Helen. Había ahorrado dinero a lo largo de los años, de regalos de Año Nuevo y premios de concursos, sumando unos $3,000. Ver que su amenaza no surtía efecto conmocionó a mis padres, haciéndoles pensar que tenía planes secretos, desafiándolos abiertamente. ¿Crees que no te vamos a echar? A ver qué tan arrogante eres entonces. Con calma, les mostré las leyes que protegen a los menores. Eso los calló de inmediato, dejándolos quejarse, acusándome de rebeldía y desobediencia. Pero hacía tiempo que me había acostumbrado a su débil ira. Me entraba por un oído y me salía por el otro. Al acercarse las vacaciones de invierno, James regresó del extranjero para pasar las vacaciones.
En mi vida anterior, esperaba que mis padres, tan parciales, me desesperaran, que James, quien siempre decía que me protegería, se pusiera de mi lado. Pero en cuanto conoció a Helen, se enamoró perdidamente de ella. James vino a mi casa buscándome, pero la encontró con aspecto inestable y agarrándose el corazón. Se apoyaba en él, pálida, con lágrimas en los ojos, como una flor frágil, lo que le hacía querer protegerla. Empezó a llevarla a fiestas, presentándola a sus amigos, olvidándose por completo del compromiso que nuestras familias tenían planeado para mí. Helen mostraba sutilmente leves moretones en los brazos. En cuanto James se daba cuenta, se hacía la tonta y decía, «No, no es nada. La próxima vez, James, deberías traer a tu hermana mayor. Después de todo, crecieron juntos». James se preocupó mucho al oírla y rápidamente declaró, «Helen, si alguien te intimida, me aseguraré de que se encarguen de mí primero». Se acercó corriendo con una florecita blanca y me preguntó furioso, «Molly, ¿cuándo te volviste tan injusta? Helen es una chica tan maja. ¿Por qué te metes con ella?» «¿Injusta? Por favor, no pueden ver nada más cuando Helen derrama un par de lágrimas», dije. Crucé los brazos y miré fríamente a James, que estaba deseando hacerse el héroe. «¿Por qué no me preguntas qué hice exactamente para molestarla? ¿Le cedí mi vestido, mi habitación o la sala de música? ¿O tal vez porque en mi fiesta de cumpleaños todos los platos eran su marisco favorito?» Helen se puso roja mientras lo enumeraba todo, y se retorcía los dedos nerviosa, temerosa de que James se diera cuenta de la verdad. Pero a James le pareció que estaba amenazando sutilmente a Helen y que ella solo estaba siendo paciente para evitar conflictos. Al ver a Helen tan nerviosa y molesta, James se enojó mucho y me gritó, «Solo estás celoso porque la he llevado a algunas fiestas. Lo del compromiso fue solo una broma de la infancia. Nunca me gustaste. No vuelvas a molestarla o te arrepentirás». En mi vida pasada, escuchar esas duras palabras de James, quien solía hacer cualquier cosa por mí, me rompió el corazón. No pude comer durante días y estaba decidida a eclipsar a Helen para demostrar mi valía. Pero ahora sé que las personas como ellos pertenecen juntas. Solo quiero que nunca molesten a nadie más. Me alejé sin mirar atrás, pero con el rabillo del ojo vi a James consolando cuidadosamente a Helen en sus brazos. Probablemente preocupado por si lastimaba a Helen, James se tomó un año sabático de sus estudios en el extranjero solo para quedarse y proteger a su novia. Pero antes de que comenzara el nuevo año escolar, solicité vivir en el campus. Estaba deseando dejar ese hogar insensible. Habiendo nacido de nuevo y teniendo buenas notas en los estudios, terminé 3 años de secundaria en un año y pasé directamente a la preparatoria. El director, impresionado con mis calificaciones, hizo una excepción y me eximió del pago de la matrícula y el alojamiento. La preparatoria es la mejor escuela académica de la ciudad, con un sistema de clases riguroso. La carga de trabajo y la presión son mucho mayores que en la secundaria. Tengo que esforzarme mucho para mantenerme en la clase de honores. Después de organizar mi vivienda, me concentré por completo en mis estudios. Pensé que mudarme significaría que Helen se tranquilizaría, pero no fue así. Aunque los edificios de la escuela primaria y secundaria no están cerca, un día la vi en mi aula. «Hermana», dijo, «hace tiempo que no empiezan las clases y no has llamado a casa. Mamá y papá dijeron que no te darían paga, pero son solo palabras. He intentado calmarlos. Están muy preocupados por ti». Helen habló en voz alta a propósito. Al poco rato, todos nos miraban fijamente. Helen parecía muy arreglada, mientras que yo era sencilla. Sus palabras eran engañosas, haciendo parecer que ella era la verdadera hija de la familia y yo una niña de acogida desagradecida. Algunos alumnos a quienes ya les caía mal por saltarme cursos aprovecharon la oportunidad. «Molly es una desagradecida, ¿verdad? ¿Quién trata así a sus padres?», dijo uno. Su hermana pequeña es más madura», añadió otro. «Solo es buena en lo académico, no en el trato con la gente. ¿Se cree tan buena?». Fruncí el ceño a punto de decir algo, pero Larry, que estaba sentado a mi lado, interrumpió la charla. «Cállate», dijo. «Si están tan aburridos, váyanse a casa. No molesten a los que quieren estudiar». Se hizo el silencio. Nadie se atrevía a hablar porque no solo era el mejor estudiante, sino también el presidente del consejo estudiantil.
Nadie quería meterse en problemas con él. Al ver que su plan fracasaba, Helen se marchó furiosa, fingiendo que le estaba dando un infarto. Le di un asentimiento agradecido así a Larry y susurré, «Gracias». Él asintió levemente y me pasó sus apuntes. Lo entendí y sonreí. Larry no es muy hablador y mucha gente piensa que es serio y estirado, pero al estar cerca de él y en el mismo equipo académico, lo he conocido mejor. La verdad es que es un buen tipo. Cuando le preguntas, es paciente y minucioso. Simplemente no se le da bien la charla trivial. Después de ese día, Helen puso a Larry en mi lista de cosas que quiere llevarse. Todo lo que tengo, ella quiere llevárselo. Así que empezó a perseguirlo con agresividad, pero, ya fuera algo pequeño o importante, Larry la rechazaba como un muro de hielo. Tras fracasar muchas veces, finalmente se rindió. Pensando que por fin me dejaría en paz, me concentré en prepararme para la competencia escolar. Justo cuando Larry y yo salíamos de la biblioteca para cenar, Helen salió de un salto, con nuestros padres, a quienes no había visto en siglos, detrás de ella. Iban a recoger a su preciosa hija adoptiva a diario, pero nunca miraban a su propia hija en la misma escuela. Señalándonos a Larry y a mí, exclamó en voz alta, «Mamá, papá, miren, tiene una relación y siempre anda con este chico». Papá y mamá se enfadaron mucho, acusándome de no tener moral y diciendo que deberían enviarme a un campamento de verano. Incluso amenazaron con hablar con los profesores para arreglar el ambiente escolar. Se reunió una multitud y la gente empezó a cuchichear sobre Larry y yo. Helen me dedicó una sonrisa maliciosa. Saqué mi teléfono y abrí una foto que había tomado por casualidad después de la escuela. En ella, Helen y James se abrazaban y besaban bajo una farola. Mis padres estaban demasiado sorprendidos como para hablar. Esto, balbuceó mi madre mirándonos con furia a Helen y a mí. Les dediqué una sonrisa comprensiva y dije, «Como viste, la que está siendo cariñosa es tu hija adoptiva». Helen estaba tan furiosa que temblaba, a punto de abofetearme, gritando, «¡Mocosa, ya verás!». Larry la agarró y se interpuso entre nosotros. Con todos mirándola se dio cuenta de que había perdido el control. Al segundo siguiente fingió con lágrimas en los ojos. «Lo siento, mamá y papá. No debería haberle preguntado a James cómo hacer feliz a mi hermana fugitiva. Pero, hermanita, ¿por qué eres tan astuta, incluso sacando fotos engañosas? Si no le caes bien a James, ¿es por eso que estás enojada conmigo? Ya que me odias, supongo que debería irme. Es todo culpa mía. Solo quería una mamá y un papá con tantas ganas, y olvidé quién es la verdadera hija aquí». Sus lágrimas corrían por sus mejillas con una expresión de lástima a flor de piel, pero me dieron ganas de vomitar. Mis padres, sin embargo, estaban destrozados. En cuanto la vieron llorar, lo olvidaron todo y solo la consolaron. «Helen, no llores», dijo mamá. «Sabemos que no es tu culpa. Conocemos a James. Es como un hermano. No es raro abrazar o tomar de la mano a un hermano». Molly lo tergiversó todo. «Es su error», papá añadió. «Molly, si quieres caer, no arrastres a tu hermana contigo. Cariño, no nos rebajemos a su nivel». Ya no me interesaba ver su pequeño drama familiar y me fui con Larry. El patético acto de Helen solo engañó a mis padres. Ni siquiera me importó. Pero la noticia llegó a oídos del director. Cuando abrí la puerta de la oficina, oí a Larry llamar a la directora mamá. Fue entonces cuando lo comprendí. Larry era el hijo del director. Quería explicárselo todo, pero parecía que ella ya lo sabía. Simplemente me dio una palmadita en el hombro y me dijo que me concentrara en los estudios. Miré a Larry. Debió de habérselo explicado todo. Más tarde me enteré de que el director le había dado una advertencia a Helen por difundir mentiras. Si lo volvía a hacer, la expulsarían. Esto evitó que Helen y mis padres causaran más problemas. Tal como dijo el director, para mí lo importante era estudiar. Con esfuerzo, gané una medalla de oro en una competición. Mis notas se mantuvieron entre las 3 mejores de la clase, a veces incluso mejores que las de Larry. Estaba cada vez más cerca de alcanzar mis sueños. Para celebrar mi progreso, el director me invitó a comer. Larry también vino. «Molly», dijo la directora, «eres proactiva, ambiciosa, resiliente, con muchísimas cualidades. Eres un tesoro que hay que apreciar. Sinceramente, sentí una conexión contigo en cuanto te vi. Puede que tus padres no te reconozcan, pero me encantaría tenerte como mi ahijada.
Podríamos ser familia, ¿qué te parece? Sus amables palabras me dieron una calidez que no había sentido en mucho tiempo, como encontrar un lugar seguro durante una tormenta. No lloré cuando Helen me tendió una trampa, ni cuando mis padres me culparon, pero ahora sentía un nudo en la garganta y las lágrimas se me agolpaban. Larry parecía inusualmente incómodo. «No necesitas ser ahijada para ser familia, mamá», dijo. La directora fue a pagar la cuenta, y Larry y yo nos quedamos allí. Vimos a Helen, de la mano de James, acercándose a nosotros con mis padres detrás. Parecía que habían aprobado la relación de Helen y James, reemplazando nuestro compromiso por el suyo. Helen me vio, se quedó sin aliento y se escondió detrás de James como si fuera un monstruo. Haciendo de conejita frágil, conmovió a James, quien inmediatamente empezó a gritarme: «Te hiciste la inocente. Metiste a Helen en problemas mientras salías con otro chico». Con lágrimas en los ojos, Helen suplicó: «Hermana, no deberías haber estado aquí para molestarte. Por favor, no les digas cosas malas a los profesores». Mis padres también estaban furiosos y me señalaban. «Molly, te has convertido en alguien», dijo papá. «Mientes todo el tiempo. Abandonaste a tu familia por un tipo, hundiendo a Helen. ¿Cuándo crecerás y serás responsable como tu hermana?» La directora se acercó, y su rostro se ensombreció al ver a Helen y a los demás. Mis padres sonrieron de repente, asintiendo con la cabeza. Helen dio un paso al frente, riendo entre dientes con torpeza. «Todo fue un malentendido», dijo. «Hermana, no me vas a guardar rencor, ¿verdad?» En esta nueva vida ya había borrado archivos de mi computadora y la pésima audición de Helen le costó un lugar en la Academia de Música. Sus calificaciones no eran lo suficientemente buenas como para entrar en nuestra escuela principal, a menos que la directora tuviera piedad. «Ay, directora», dijo mamá. «Estamos muy agradecidos. Molly tiene suerte de tener su favor». La directora, claramente no impresionada, respondió con frialdad: «Molly es excelente por sí sola». Larry se burló de mi desvergonzada familia, a la que solo le importaban las apariencias. «Molly ganó una medalla de oro representando a la escuela y obtuvo la mejor puntuación en los exámenes parciales. ¿Sabían algo de esto?» Mis padres estaban atónitos, demasiado concentrados en Helen como para notar mis logros. James, molesto con la humillación de Helen, nos miró como enemigos y espetó: «Si no lo dice, ¿quién se va a enterar? Además, ¿para qué sacar buenas calificaciones? Acabarán trabajando para otro. Tengo suficiente dinero para cuidar de Helen para siempre». La interrumpí con calma. «Te preocupas más por Helen que ella por sí misma. De pequeña, su grito de auxilio hacía que todos corrieran, pero nadie me trajo un vaso de agua cuando tenía fiebre. Hay mucho más. ¿Son todas estas culpas mías?». Todos guardaron silencio. Mis padres agacharon la cabeza, quizá reconsiderando sus acciones. Helen, sintiendo su culpa, empezó a llorar y a balbucear: «Lo siento, hermanita. Es todo culpa mía. Si no fuera por mi mal del corazón, quizá no estarían tan preocupados por mí». A mitad de la conversación, se agarró el pecho, agachándose dramáticamente, supuestamente con dolor. Mis padres me apartaron al instante, centrándose solo en Helen de nuevo. Después de todo, había sido su niña mimada durante tanto tiempo que incluso un pequeño moretón les rompería el corazón. «¡Qué vil!», gritó James furioso, intentando derribarme. «Sabías que Helen tenía un problema cardíaco y aún así se lo pusiste. Difícil». Pero en cuanto se movió, Larry lo agarró del brazo y lo sujetó con fuerza. «¿Tienes habilidades tan básicas y aún así quieres pelear?». Larry puede parecer un estudiante nerd, pero en realidad es cinturón negro en taekwondo. La mirada del director era gélida, como una cuchilla que escudriñaba a la gente a su alrededor. «Helen, culpas a Molly por no venir a casa, diciendo que es insensible, pero ahora entiendes por qué. Todo es por tu favoritismo. Distorsionaste cosas que no tenían que ver con Molly, haciéndolas pasar por su culpa». No vio la reacción de mis padres después, simplemente nos sacó de allí. Preocupada de que me doliera su comportamiento, me consoló un rato, pero yo solo sonreí levemente y negué con la cabeza, demostrando que ninguna de sus tonterías me molestaría.
Con los exámenes de admisión a la universidad a la vuelta de la esquina, no podía dejar que me distrajeran. Me concentré en estudiar y me aceptaron en la Universidad de Cambridge con las mejores calificaciones. Gracias a mi excelente expediente académico y a la carta de recomendación del director, la universidad se ofreció a cubrir mi matrícula e incluso me dio una beca de primera clase. Además, podía ganar dinero extra para mis gastos. Al elegir mi carrera, solo lo hablé con el director. Después de que se publicaran los resultados de admisión, pensé que mi controlador padre aprovecharía para regañarme. Pero por primera vez, me llamó y me habló con la misma dulzura que le habla a Helen, invitándome a cenar a casa. Resultó que habían gastado todos sus ahorros en los tratamientos médicos de Helen y en su colegio privado. El talento musical de Helen había menguado por pereza, y ahora incluso sus notas eran malas. Como quien no quiere la cosa, pregunté, ¿y James? ¿No dijo que podía mantener a Helen toda la vida? Lo único que oí por teléfono fue el llanto de Helen. James había sido obligado por su familia a estudiar en el extranjero. Su familia menospreciaba a Helen y les dijo que rompieran. Al principio, James se resistió, pero después de que sus padres dejaran de darle dinero durante solo una semana, cedió y regresó a casa. Mi familia estaba muy endeudada. Sabiendo que ganaba mucho trabajando en proyectos, esperaban que cubriera los interminables gastos que Helen creaba. Para ellos, yo era solo alguien a quien usar. Como ya me había acostumbrado y cansado de su actitud snob, les envié $200,000, diciéndoles que cubría mis gastos y lo que habrían gastado en mí a lo largo de los años, y que después rompíamos lazos. Como siempre has tratado a Helen como a tu única hija, he hecho lo que legalmente me corresponde. De ahora en adelante, no nos metamos en la vida del otro. Al oír esto, la amabilidad de mi padre desapareció y rugió como si estuviera furioso. «Niña desagradecida, ¿quién necesita tu dinerito? Te has vuelto atrevida, incluso arrogante. Bien, entonces no vuelvas nunca a esta casa». No dije nada más y colgué el teléfono. Aunque les dije que no les importaba, aceptaron el dinero en segundos. Con razón Helen encaja a la perfección en su familia, son tan falsos como ella. Larry eligió la misma carrera y programa que yo. Después de los exámenes de admisión a la universidad me dijo que le gustaba y le dije que sí. Saqué la mejor nota y él la segunda. Juntos nos unimos a un laboratorio de investigación y nos convertimos en una gran pareja. Un día, después de terminar un proyecto, fuimos a comprar comida, pero casi nos atropella un coche al cruzar la calle. Ocurrió varias veces más, como si alguien intentara hacerme daño. Por suerte, el accidente de coche de mi vida pasada me hizo ser muy cuidadoso con la seguridad en esta. Entonces vi el mismo coche que me mató en mi vida anterior entre los demás. Supe que no era solo una coincidencia. Cuando contraté a alguien para que investigara, resultó que Helen estaba detrás. No estaba contenta con su fama y éxito en mi vida pasada. Quería que muriera para sentirse segura, así que contrató a alguien para que se hiciera pasar por conductor y provocara un accidente. En esta vida, estaba tan desesperada que actuó antes. Inmediatamente le pedí a mi abogado que reuniera pruebas y lo denunciara, responsabilizando a Helen de sus actos. Mientras la subían al coche patrulla, Helen gritó, «Mamá, papá, ayúdenme, que me suelten». Esperaba que sus padres solucionaran sus problemas como antes, pero ahora, al enfrentarse a la ley, no había ninguna posibilidad. Me agarraron las manos con fuerza, suplicando, «Molly, por favor, retira los cargos. Helen solo estuvo confundida un momento y no se encuentra bien». No pude contenerme más y los interrumpí. ¿Entonces su mala salud es una excusa para apoderarse de sus vidas y de las mías? No sabían qué decir, parecían olvidar cómo responder. Esta excusa hará así de nuevo su escudo, un arma que me ha hecho daño. ¿Hay alguna señal mía en esta casa? ¿Ves una sola foto mía en la pared llena de fotos suyas? Desde que llegó Helen, mis sonrisas desaparecieron de esas paredes. Todo se apoderó de ella. Dicho esto, me fui sin mirar atrás, mientras mis padres se quedaban paralizados, confundidos. Cuando se llevaron a Helen del orfanato, los periodistas se reunieron para entrevistarla. Ahora, tras su encarcelamiento, se enfrentaban a otra multitud de cámaras. Antes todo era celebración, ahora solo vergüenza. Se dice que rompiste lazos con tu hija por la adoptada. ¿Qué opinas?
¿Te arrepientes de esta decisión? Mis padres parecían haber envejecido mucho, con arrugas y canas, mientras se inclinaban, llorando entre sus manos. El hechizo de favoritismo que los dominaba finalmente se había roto por completo. Lo lamentamos. Hemos cometido un gran error, dijeron, pero ver esto por televisión solo me causó una profunda ironía. Detrás de mí, oí las voces del director y de Larry. Molly, hoy preparé tus camarones salados favoritos. Ven a probarlos, dijo el director con cariño. Larry añadió alegremente, ya pelados. Apagué el televisor y caminé hacia ellos. Ya voy, respondí. Los acontecimientos del pasado se han desvanecido como el polvo. Ya no vale la pena pensar en ellos. Lo importante es mi vida ahora, con 2 personas que me aman, creando un hogar cálido. Ahí es donde comienza mi felicidad.